¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda Luis Sherpa. En esta ocasión vamos a tratar de explicar brevemente en qué consiste lo que es la reencarnación basada en tres aspectos fundamentales. Aquí como puedes ver tenemos el mapa global y vamos a tratar de explicarlo brevemente juntos. Aquí son muchos conceptos juntos y unidos para que tenga sentido todo. Por ejemplo, vamos a estar tocando el mundo 3D, el mundo 4D y el mundo 5D. Vamos a comenzar a analizar cuerpo, mente y conciencia, que todo esto tiene su parte lógica aquí. Para empezar, vamos a plantar la definición de Matrix. ¿Qué es la Matrix? Pues bueno, la Matrix es este mundo físico en el que nosotros vivimos y nosotros estamos viviendo la Matrix en un envase físico. Aquí de entrada voy a manejar unos conceptos un poquito diferentes a los cuales se manejan tradicionalmente, pero bueno, estos conceptos que yo te voy a estar manejando son los que se manejan ya dentro del círculo de personas que tienen un poquito más de conocimiento en todo esto. A los cuerpos humanos, en este argot del lenguaje, se le conoce como envase físico, es decir, nosotros no somos un cuerpo, nosotros somos un espíritu que obviamente vive todo el tiempo, simplemente estamos reencarnando a través de un alma. Un alma toma un envase físico y tenemos una experiencia terrenal aquí en la Tierra. ¿A través de qué? Pues de un árbol genealógico donde nosotros nos vamos a poner en algún lugar que nos toque. Entonces, ¿cuál sería el primer punto? El primer punto sería el alma o el espíritu. Esto te lo voy a platicar así como un pequeño cuento. Imagínate que en su momento existió una fuente donde existe todo, pero de ahí se desprendieron varias gotitas de esta gran fuente y empezaron a hacer grupos. Esto se conoce como grupos de almas o grupos de espíritus. Entonces, imagínate que este grupo es el grupo de primaria, este grupo es el de secundaria, este grupo es el de preparatoria, universidad, doctorado, amigos del colegio, etcétera, amigos de un país. Pero en cada generación, donde este grupo viene a través de la rueda del samsara, el espíritu adopta un alma y esta alma, a través de la rueda del samsara, entra a un cuerpo. Viene a la tierra a través de, pues obviamente un país, un tiempo, una raza, una herencia de ADN. Imagínate que se pone aquí. Entonces tiene toda una vida humana, que puede ser de 70, 80 años, 60, dependiendo de la época. Regresa acá, pero ahora ya no le toca a este grupo, ya le toca un grupo de siguiente generación. Aquí su color ya no predomina el azul. Aquí algunos son azules, pero hay una mezcla de un grupo siguiente. Entonces, esta generación ya es una nueva generación, pero ya el universo de personas ya es diferente. Es como tú, por ejemplo, seguramente tú tienes compañeros de la primaria, tienes compañeros de la secundaria, tienes compañeros de la preparatoria, tienes compañeros de la universidad, tienes compañeros del trabajo, tienes compañeros de un taller, y con todos los grupos obviamente vas a tener ciertas características y gustos en común. Entonces aquí pasa lo mismo. La fuente, como siempre, está en constante movimiento y estos grupos también, pues obviamente van a irse haciendo cada vez más diferentes y homogéneos, es decir, esta primera generación en una siguiente iteración ya va a tener más personajes o más espíritus que forman parte. Y llega un momento donde empiezan a avanzar las generaciones y el grupo ya es bastante homogéneo. Entonces estas almas, por ejemplo en verde, se conocen de la Edad Media, por ejemplo. Estas en color rojo se conocen del Renacimiento. Y así cada una de ellas va viviendo muchas vidas. Ahora, esto sería la fuente, pero la fuente tiene cada segmento, digamos que son 3, cuerpo, mente y espíritu, tiene diferentes reglas. Algunas de las reglas que aplican para los espíritus, por ejemplo, es que no ven el tiempo como lo vemos nosotros. Para ellos el tiempo no es lineal. Ellos tienen acceso al pasado, presente y futuro. Para ellos el tiempo no es lineal como nosotros. Entonces, cuando de repente aquí en la Matrix, en el mundo como nosotros lo conocemos, de repente te encuentras o conoces a alguien que se le dice que tiene poderes psíquicos, entonces de repente ellos tienen acceso y saben cuándo va a fallecer una persona, saben qué es lo que va a pasar, tienen sueños premonitorios, etcétera. Pues es porque ellos, el tiempo no es lineal, tienen acceso al pasado, presente y futuro, por eso conocen cosas.
Aquí no se maneja un cuerpo físico, no hay físico, pero ¿cuál es el beneficio de todo esto? Pues es que la experiencia es diferente. Tienen un mayor grado de conciencia, tienen un mayor acceso a la información. ¿Por qué? Porque como te digo, no hay pasado, presente ni futuro, sino que todo funciona como una totalidad. Pero pues obviamente eso también tiene que ver con que estos espíritus o estos habitantes que están aquí sin un cuerpo físico, pues tienen un diferente estilo de vida. Por ejemplo, ellos no tienen acceso a las emociones humanas, porque estas emociones humanas propiamente solo se pueden tener pues a través de un cuerpo físico. Ajá. Por ejemplo, aquí están las emociones, aquí está el miedo, también solo se puede experimentar a través de un cuerpo físico. Las emociones, el sexo, la reproducción, pues solo se permite y se da a través de un cuerpo físico. Entonces, por eso, pues ellos tienen un diferente estilo de vida. Y también ellos tienen una baja densidad. ¿Qué significa una baja densidad? Pues que al no tener un cuerpo físico, ellos, el cuerpo de estos espíritus, estas almas, es una chispita de luz. Entonces por eso pueden estar en cualquier lado, en cualquier momento. Por eso se pueden teletransportar de un punto a otro, porque el tiempo para ellos no aplica, es de una manera diferente. La cuestión ahí es inmediata. Entonces, esto es una diferente regla para los espíritus o las almas. Esta es la primera parte. Ahora la segunda, este es el 5D. Ajá. Y empezamos desde el final para poder llegar a entender el 3D. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, si estas almas, estos espíritus, de repente dicen, oye, yo ya sé todo esto, pero no tengo la experiencia ahorita. Aunque yo ya la sé, pues no tengo la experiencia. Entonces, de repente, y esto se maneja, se menciona en el curso de milagros, pero lo que no dicen y no mencionan en el curso de milagros es esto, que de cierta manera es algo que pues lo ocultan, no sé si por conveniencia o no, pero nada más se quedan hasta acá y dicen las almas quieren experimentar, entonces vienen a la tierra para aprender, para obtener una experiencia, pero lo que no te dice el curso de milagros es lo siguiente, y tiene que ver con la rueda del samsara, y esto ya sería una experiencia ya no a nivel de espíritu, sino sería una experiencia a nivel de mente. Ajá. Entonces, si estas almas, estos espíritus quieren tener una experiencia terrenal, para poder gozar todas estas experiencias, tienen que pasar por la rueda del samsara. Es como que la puerta de entrada. Ahora, algunas almas, algunos espíritus, vienen por voluntad propia y dicen, yo quiero llegar a la tierra porque quiero ayudar, quiero experimentar, quiero tener una serie de experiencias. Pero otros vienen engañados. Esto no se sabe y no lo vas a saber hasta que tú despiertes tu conciencia. Cuando tú despiertas tu conciencia, pues ya vas a tener un mayor acceso a la información. Pero ahorita, como nosotros estamos en el 3D, nuestra densidad es alta y no tenemos acceso a tanta información, solo tenemos acceso a una parte parcial que tiene otro tipo de reglas. Ajá. Pero antes de llegar al mundo, a la Matrix, al planeta Tierra, tenemos que pasar por la rueda del samsara. Entonces, estos grupos se ponen de acuerdo y dicen, oye, vamos a reencarnar, vamos a ir a tener una experiencia en la Tierra, vamos a ponernos de acuerdo, yo voy a ser el papá, yo la mamá, tú el tío, tú la hija, el hijo, etc. Es decir, hacen un plan. Pero de repente llegan y atraviesan este filtro que es la entrada para el 3D, para el mundo, para tener un envase físico, para tener un cuerpo. Pero te digo que aquí vienen estas dos cuestiones. Algunos vienen engañados y otros vienen por voluntad propia. En ambos casos también aplican otro tipo de reglas. Ajá. ¿Cuáles son esas reglas? Pues de entrada, la rueda del samsara, si tú ves la imagen, investiga la imagen de la rueda del samsara, verás que hay muchísimas imágenes de este tipo. Esto tiene que ver con los reptilianos y tiene que ver con que la rueda del samsara tiene varios objetivos. Partimos desde el supuesto que viene desde la mente. Ajá, es decir, nosotros ya más o menos platicamos de la fuente, la conciencia. Nosotros como seres conscientes queremos experimentar lo que es la realidad terrenal, es decir, qué se siente ser un humano, qué se siente tener libre albedrío, qué se siente el velo del olvido, qué se siente tener una pareja, apego, pertenecer a un clan, a un grupo, qué se siente tener sexo, la reproducción, la ilusión, etc. Aquí todo esto no es posible porque es otro tipo de estilo de vida, como ya platicamos. Entonces, los espíritus que tienen que
que quieren vivir más bien esta experiencia terrenal, pues deben de pasar por la rueda del samsara. Pero aquí pasa algo, algunas personas, algunos espíritus son engañados. Entonces algunos vienen por voluntad propia y otros vienen por engaño. No se sabe, esto se sabe hasta que tú haces un proceso de introspección y a veces puede que ni llegues a conocerlo. Pero básicamente la rueda del samsara sirve para diferentes fines. Como puedes ver, es la experiencia 4D. Aquí platicamos de la experiencia 5D, que es el espíritu. Pero el 4D, pues es la experiencia de la rueda del samsara, que tiene que ver con muchos programas. ¿Estos programas qué son? ¿O de dónde vienen? Pues bueno, la rueda del samsara tiene diferentes usos. Uno de ellos es que sirve como un banquete para varias razas. Si tú piensas que nosotros somos la especie más avanzada en la Tierra y que somos la cima de la cadena alimenticia, pues estás muy equivocado. A veces estas razas nos utilizan como batería, sobre todo nuestras emociones. Las utilizan como una batería de energía. ¿En base a qué? Pues en base a las experiencias que nosotros tenemos. ¿Cuáles experiencias? Pues ahorita vamos a platicar de ellas. Entonces, pues obviamente esto produce un alimento energético para todas estas diferentes razas que existen en el 5D. Entonces, dependiendo del grado de adormecimiento, puede ser mayor o menor, pues podemos evitar ser alimento energético. ¿Cómo? Pues aumentando nuestro nivel de conciencia. Es decir, acercándonos más al 5D, disminuyendo nuestra baja densidad y teniendo un estilo de vida diferente. De esa manera podemos evitar un poquito ser alimento energético, pero la rueda del samsara se encarga de que todo este proceso sea sumamente adictivo y se convierte como una especie de videojuego. Es decir, termina un ciclo, termina una rueda del samsara, pero es tan adictivo a través de ¿qué? Pues elementos como la comida, el sexo, la fama, la reproducción, el apego a familiares, a los clanes, a los grupos, etc. Entonces, cuando fallece el cuerpo, pues es muy probable que tú quieras volver a repetir la experiencia. Entonces, esto se convierte en un ciclo y en cada ciclo pues viene un proceso de reseteo, un proceso de velo del olvido. Entonces, esto es interminable. Y bueno, prácticamente la rueda del samsara se convierte en una especie de granja humana. Y viene la parte aquí importante. ¿Cómo lo hace? Pues a través de diferentes programas. A través del velo del olvido, que aquí lo tenemos, estos espíritus se olvidan que son espíritus, se olvidan que no tienen cuerpo, se olvidan que tienen una alta conciencia, se olvidan que tienen acceso a toda la información, pasado, presente y futuro, porque de eso se trata, de vivir una experiencia nueva, se puede decir. Pero si permanecen aquí, ya no hay experiencia nueva. Entonces, ¿por qué? Porque ya todo se conoce. Entonces, estos programas que utiliza la rueda del samsara y que algunos son engañados y otros son por voluntad propia, estos programas son para que la persona baje su densidad, más bien aumente su densidad para que se identifique mucho más con el cuerpo, es decir, vaya olvidando la conciencia, se identifica con una mente y se identifica con un cuerpo. Entonces, pues está el programa de los chakras, donde nos enseñan supuestamente a conocernos más, decir, oye, mira, tienes tantos chakras, funciona, este es el chakra raíz, el chakra corazón, el chakra garganta, el chakra corona, y con ellos puedes hacer muchas cosas. También seguramente te suena lo que es el zodiaco, que dice, mira, si tú naces en enero, eres de tal característica, si tú naces en junio, eres Géminis, naces en mayo, Tauro, naces en abril, tal y tal signo zodiacal, y cada uno viene con diferentes características. Entonces, cuando tú te crees este guión, pues dices, es que yo soy un cuerpo humano que tiene estas características. Mi carta natal dice que yo soy líder, que yo soy de tal y tal característica. También hace que estos programas nos identifiquemos con temas principalmente externos o características, religiones, enfermedades también. Las enfermedades principalmente vienen de todo este camino generacional. Por ejemplo, aquí esta persona desarrolló una enfermedad, por ejemplo, Alzheimer. Es probable que el hijo o la hija tenga probabilidades de desarrollar la misma enfermedad. Entonces todo esto se comparte porque es un envase físico y se comparte el ADN. Hay una herencia de ADN. Entonces aquí vienen lo que son las enfermedades y la herencia transgeneracional. También pues nos cuentan la historia de la Tierra y la historia de la Matrix, pero si tú decides prepararte, conocer, te vas a dar cuenta que la historia de la Tierra, la Matrix, es un cuento, es una historia que literal podría volver locos a muchas personas, darnos cuenta que todo esto es una ilusión.
También está el juego de la reencarnación, es decir, la rueda del samsara no la ponen tal como yo te la estoy explicando, sino ponen que hay un proceso muy bonito, que tú falleces, vas a regresar con tus ancestros, te van a recibir ángeles, te van a recibir santos, que hay un Dios allá arriba, entonces que te van a decir, mira, dependiendo de tus pecados, fueron buenos o malos, necesitas volver a reencarnar, pero para que pagues tus pecados, pues ahora te va a tocar una enfermedad, o te va a tocar pagar cierta carga, lo que sea. Entonces todo esto está muy bien orquestado para que esto sea un ciclo cada vez mayor, cada vez más reencarnaciones, y mientras esto es mayor para cada espíritu, cada alma, pues obviamente cada espíritu provee más energía, más experiencias, más alimento energético, y si nos identificamos demasiado con el físico, es decir, con el cuerpo, pues ¿qué crees? Que vamos a estar dormidos por muchísimo más tiempo. Tal vez inicialmente aquí decías, oye, yo nada más quiero experimentar una vez, pero si a ti te gusta todas estas experiencias que son sumamente adictivas, pues ya no te vas a echar una, te vas a echar 60, 70 encarnaciones, y pues vas a formar parte de la granja humana, porque ya entraste en el videojuego, ya estás con todos estos programas, pues ya formando parte de tu mente, ya se te olvida que eres una conciencia, se te olvida que tú tienes acceso a la fuente. Entonces aquí viene pues cuando tú crees en dioses, cuando tú crees que viniste a la Tierra, a la Matrix, a experimentar un guión, acuérdate que estas personas, estos espíritus, estas almas, tienen acceso al pasado, presente y futuro. Entonces de repente hay una persona que sabe cuándo va a morir alguien, y tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que lo sepas? Bueno, porque cuando vienes aquí, cuando entras aquí, se te crea un guión, Tú vas a ser de tales características, vas a tener una familia con tal y tal característica, vas a tener tales enfermedades, y vas a fallecer en un accidente automotriz a tal edad. Por eso se conoce esto. Pero tú puedes cambiar la historia. Es decir, te hacen creer que tú tienes un destino. También te hacen creer que hay maestros ascendidos. Nos intoxicamos por las emociones. También el miedo es una parte fundamental para que todo esto funcione. Porque como nos amenazan que hay dioses, que hay ángeles, que hay santos, siempre nos hacen ver que hay cosas externas, nos hacen tener miedo, nos hacen ver menos. Entonces, si nosotros nos creemos que somos menores y siempre hay cosas externas mucho más poderosas que nosotros, pues obviamente vamos a ser presa de todos estos programas, todas estas emociones. Entonces ya aquí más o menos ves cómo funciona lo que es los espíritus, las almas, cómo se da este acuerdo de venir a la Tierra, pero tienen que pasar por este filtro, la rueda del samsara, cómo viene este engaño. Pero bueno, entonces ya pasaste por este filtro, ya te metieron estos programas en el ADN, y ahora sí ya viene lo que es la experiencia del cuerpo, donde ya se toma un envase físico. Aquí viene un poco de variación, porque todo esto, imagínate, estas son generaciones. Como yo te decía, este es el símil de la primaria, la preparatoria, la universidad, el doctorado. Entonces cada vez se va mezclando los espíritus y las almas con grupos cada vez diferentes. Pero al mismo tiempo que se va dando esto, se va dando a nivel de los envases físicos o a nivel de las generaciones. Es decir, esto es un proceso lineal. Esto, la Matrix, también tiene reglas diferentes. Y esto es el 3D. Aquí tocamos el 5D, aquí tocamos el 4D, pero aquí ya tenemos una experiencia en 3D. Tiene que ver con los árboles genealógicos, los envases físicos, son diferentes reglas, pero ¿cuáles son esas reglas? Pues que aquí el juego es lineal, hay una idea de tiempo, es decir, es lineal hacia acá abajo, empieza con dos personas, se multiplican, se reproducen, estos igual hacen lo mismo, estos igual hacen lo mismo, tal vez en diferente tiempo, algunos tienen descendencia mayor, menor, otros no tienen, y así va creciendo, va creciendo. Y esto es con dos personas. Ahora imagínate que estas dos personas, aquí hay otras dos, aquí hay otras dos, aquí hay otras dos. Entonces todo este árbol se crea por cada persona o por cada par de personas. Entonces imagínate cómo se hacen todas estas combinaciones. Esto da como resultado que este grupo que decide venir a encarnar, pues diga, mira, a este espíritu le tocó aquí, a este otro le tocó acá, a este otro no había lugar en este árbol genealógico, se tuvo que meter al árbol genealógico de otra pareja, otra persona, entonces le tocó tal vez en otro país, le tocó, si aquí iba a ser abuelo, pues aquí le tocó ser nieto. Pero todo esto también se va repitiendo muchas veces. Entonces así funciona. Por eso a veces hay personas que dicen, oye, pues yo como que te conozco de otra vida, y efectivamente es probable que sí, porque venimos en grupos.
pero no venimos al mismo tiempo. Venimos a veces desfasados porque estos son envases físicos y aquí la regla es lineal y hay tiempo, entonces por eso no se empatan los grupos al mismo tiempo. Entonces aquí la regla es que aparentemente hay un libre albedrío. ¿Por qué digo aparentemente? Porque todo esto, la Matrix, es un engaño. No me creas, pero trata de verlo como esta parte. Es un engaño. Es una proyección en 3D para que todos podamos experimentar un cuerpo físico. Un cuerpo físico que tiene una alta densidad. Entonces, como tiene una alta densidad, nos identificamos la mayor parte de la experiencia con un cuerpo. Y este cuerpo, pues obviamente está sometido a diferentes reglas. Como te digo, el tiempo es lineal. Es una experiencia lineal. Hacia abajo tenemos libre albedrío. Tenemos un ambiente híbrido. ¿A qué me refiero con ambiente híbrido? Que no solo conviven en la Matrix las personas que tienen envases físicos. También conviven pues varias razas, solo que no tienen un cuerpo físico. Pero están todo el tiempo acompañándonos en toda esta Matrix. ¿Y qué crees que están haciendo? Pues se están alimentando y nosotros estamos sirviendo como batería. Nosotros generamos las experiencias y ellos se alimentan de toda esa carga energética que se genera aquí en la Matrix. También otra parte de las reglas pues es que debe de haber una historia generacional. Aquí tenemos el abuelo, los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una historia generacional. Cada vez que tú entras a un envase físico, viene lo que es el velo del olvido, que viene desde aquí, de la rueda del samsara. A través de estos programas, acuérdate que todo está conectado. Como te digo, viene una alta densidad, nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con el físico. Y muchas personas están tan dormidas, en mayor o menor grado, que dicen, oye, pues yo soy un cuerpo. Y no puedo hacer otra cosa que vaya más allá de las capacidades físicas. Y aquí es cuando se les olvida que somos una conciencia en conexión con la fuente y tenemos acceso a muchísimas más capacidades de las que nosotros pensamos. Solo que como lo tenemos olvidado, pues nos creemos eso y nos aterrizamos en el cuerpo. Ahora, esto fue de mutuo acuerdo, ya sea por engaño o por voluntad propia. Esto ya depende de cada quien. Pero aquí nos damos cuenta que esto tal vez no fue tan parejo. Puede que haya habido aquí un engaño, pero aparentemente te hicieron creer que fue de mutuo acuerdo. También estamos regidos por un reseteo periódico. ¿Qué tiene que ver? Pues que de repente si algo en la Matrix no funciona, viene un cataclismo, viene una catástrofe y se da un borrón en la Matrix que hace que se reinicie el juego. Ya no solo a nivel de espíritu, a nivel de persona, sino a nivel de generación completa, incluso a nivel de razas. Recuerda que los dinosaurios se extinguieron, también algunas razas híbridas que se aparearon con otras razas, crearon otro tipo de humanoides, pues también se borraron de la faz de la Matrix. Entonces, también estamos regidos por eras, estaciones, por una gravedad, es decir, como nos identificamos demasiado con el cuerpo físico, pues decimos es que nosotros no podemos volar. Y tienen razón, porque la regla es que nos identifiquemos con una identidad física. Y pues tenemos que regirnos bajo estas reglas. También otra regla, pues es que nosotros, en nuestra experiencia como envase físico, vamos a tener un desarrollo inicial, después un deterioro. Cuando nosotros alcanzamos ya la cúspide, ya viene la bajada, viene el deterioro. También nosotros vamos a formar clanes, vamos a formar apegos, vamos a formar grupos que tienen que ver con todo esto. La brecha generacional tiene que ver con estos grupos que nosotros hicimos desde antes, solo que no nos acordamos, pero aquí también están plasmados. Y también, pues parte de la regla, para que esto sea un ciclo sin fin y la rueda del samsara siga girando y girando, pues obviamente esto se hace a través del sexo, que es sumamente adictivo, hace que la reproducción continúe, porque como esto es tan adictivo, esto continúa una y otra vez, casi porque una persona, aunque no quiera, va a tender a reproducirse con su especie. Entonces, la reproducción, pero como te digo, todo esto es una ilusión al final de cuentas. Entonces, bueno, creo que ya tocamos todo esto. Entonces aquí, esto que tiene que ver, pues es la experiencia en 3D. A lo largo de las eras se va dando una especie de evolución, va cambiando un poquito el ADN, se va dando una combinación de razas, diferentes países, diferentes tiempos. Entonces, todo esto va evolucionando, y se va haciendo algo, ya al final de cuentas, algo que es sumamente complejo, pero que sirve a un propósito.
Un propósito que se dice que la fuente es la que quería experimentar, pero también sirve como una especie de batería. La Matrix, la Tierra, sirve como una especie de batería donde dicen, ok, yo sí quiero experimentar, pero pude haber sido engañado o pude haber venido por voluntad propia, pero estaban todos estos programas. Mientras yo me identifique más con estos programas, me va a ser mucho más difícil despertar, porque como esto es tan adictivo, cuando yo deje el envase físico, voy a llegar a una especie de plataforma donde se va a dar un encuentro, y si yo a lo largo de mi vida me identifiqué con dioses, me identifiqué con ángeles, me identifiqué con santos, me identifiqué con una religión, pues aquí se va a ver una especie de teatro donde van a decir, mira, soy el ángel tal, soy el santo tal, soy el dios tal, tú pertenecías a esta religión y esto es lo que hiciste. Entonces, lo hiciste bien, lo hiciste mal, te toca otra reencarnación siguiente, pero aquí como tú estás dormido, porque te metiste tanto en estos programas, vas a decir, ok, está bien, estoy de acuerdo, tú eres superior a mí, me estás diciendo que tengo que reencarnar, entonces tú aceptas de nuevo tener una experiencia. Es como si le metieras otra fichita más a la maquinita. Entonces se repite todo esto, solo que ahora dicen, mira, ahora ya no vas a ser Géminis, ahora vas a ser Capricornio. Ahora vas a tener la religión musulmana. Es decir, cambia todo esto, diferentes parámetros de los mismos programas, pero es para que no salgas de la rueda del samsara. Pero, ¿cómo puede detenerse esto? Pues si tú a lo largo de tu experiencia en esta Matrix tratas de tener un menor grado de adormecimiento y tratas de despertar más tu conciencia, porque recuerda que esto tú ya lo tenías desde el principio, pero cuando tú quisiste experimentar, parte de la regla era que tenías que pasar por el velo del olvido para que tuviera chiste, porque si no pasabas por el velo del olvido, pues toda esta experiencia no iba a tener ningún reto. ¿Por qué? Porque tú ya lo sabías todo, ya lo sabemos todo en el fondo, solo que ya lo olvidamos. Entonces nuestro reto dentro de todo esto es que nosotros tratemos de despertar para recuperar parte de la conciencia que teníamos originalmente y nos demos cuenta si fue por voluntad propia o fue por engaño que nosotros venimos a esta experiencia terrenal. Y bueno, básicamente para ya no darle vueltas, eso es la manera en la que nosotros estamos explicando brevemente cómo funciona todo este proceso de reencarnación. Como puedes ver, pues es un proceso muy complicado. Nos podemos perder, nos podemos pasar horas y horas. Cada persona va a tener una idea completamente diferente. Algunos van a decir, esto no es cierto, esto son mentiras. Otros van a decir, no, ¿cómo crees que estás dudando de Dios? Dudando de que existen los dioses, los ángeles, los santos, dudando de que los chakras no existen, etc. Entonces, cuando tocas este tipo de temas, a veces el cerebro no acepta estas verdades y literal algunas personas podrían volverse locos al darse cuenta de todo lo que existe, toda esta manipulación que puede llegarse a dar en esta experiencia terrenal, en esta experiencia de la Matrix. Pero bueno, esto ya es para el que quiera entender, para el que quiera investigar y pueda desarrollar su propia idea, su propia investigación y pueda sacar sus propias conclusiones. Yo simplemente lo pongo sobre la mesa, no es la verdad, simplemente es como lo pude entender, de acuerdo a personas que están viviendo experiencias terrenales, pero tienen la conciencia más despierta, entonces tienen acceso a mayor información. De esas personas son de las que yo me informo, les doy yo un aspecto con sentido de acuerdo a lo que me permite mi mente, y mi objetivo pues es acercar mi mente más hacia la conciencia y también tratar de recordar más y despertar la conciencia en esta experiencia terrenal. Mi objetivo es darme cuenta de estos programas, irlos debilitando para esta alta densidad que es parte de la experiencia del cuerpo, tratar de desapegarte y tratar de bajar tu densidad, dejando de identificarte con todos estos programas para que tú puedas ser libre y obviamente puedas corregir todo esto. De ser alimento energético, de que funciones como batería, de que otras razas se estén alimentando de tus emociones, tus miedos, y obviamente pues que ya no sea tan adictiva la Matrix. Entonces el desapego es fundamental, la dieta mental es fundamental, que tú te des cuenta de todo esto es fundamental. Y bueno, ahí te lo dejo, déjame aquí abajo en la parte de comentarios qué opinas de todo esto. Recuerda que con respeto pues todos podemos platicar, todos podemos charlar. Si hay algún tema que te interese, que se tocó aquí, que lo quieras que lo ahondemos, pues obviamente aquí está el espacio, aquí está el pizarrón,
Y a mí me gusta hacer todo este tipo de análisis. Obviamente no digo que sea la verdad, simplemente es la idea que yo tengo ahorita y seguramente irá cambiando conforme yo vaya teniendo un mayor acceso a la propia conciencia que trato de desarrollar en estos momentos. Y bueno, este fue el video. Mi nombre es Luis Sherpa. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.